Quería poder enterrarla y, sobre todo, quería que aquel hombre pagara. Los agentes empezaron a notar algo extraño en la declaración de Palma. Había detalles que no encajaban. Fechas contradictorias, movimientos imposibles, descripciones que cambiaban con el tiempo. A veces decía que había repartido las bolsas en distintos contenedores, otras que las había arrojado todas en el mismo. Parecía jugar con las palabras, como si disfrutara viendo cómo los investigadores se perdían en su laberinto de mentiras. En paralelo, la presión mediática crecía. El país entero seguía el caso con morbo y horror. La desaparición de Marta se convirtió en un símbolo, una historia de injusticia, de impotencia y de una madre luchando contra el silencio. Cuando el caso llegó finalmente a juicio, en 2022, la expectación fue total. Palma entró en la sala escoltado por agentes. Vestía de forma pulcra, rostro inexpresivo, mirada fija. Durante todo el juicio mantuvo su postura. Insistía en que la muerte de Marta había sido accidental. Decía que no era un asesino, que solo había tenido miedo y actuado en pánico. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Los informes forenses, los testimonios de expertos y, sobre todo, el patrón de otras muertes demostraban que aquello no fue un accidente. Fue una acción deliberada, repetida, estudiada. Durante el juicio, las familias de las víctimas relataron el dolor de sus pérdidas. La madre de Marta habló ante el tribunal, con voz quebrada pero firme. Dijo: «No tengo el cuerpo de mi hija, no tengo su tumba, pero tengo su verdad, y esa verdad pesa más que su silencio». Las palabras resonaron en la sala. Incluso los más duros se estremecieron. Los peritos psicológicos describieron a Palma como un individuo con rasgos narcisistas y psicopáticos, un hombre incapaz de sentir empatía, obsesionado con el control y completamente indiferente al sufrimiento ajeno. Sus actos, según los expertos, no respondían al pánico, sino al placer, un placer oscuro que provenía de sentirse dueño de la vida de los demás. El tribunal escuchó testimonios de otras mujeres que habían sobrevivido a encuentros con él. Relataron cómo Palma las había convencido de probar cocaína durante las relaciones. Algunas se negaron, otras lo hicieron y sintieron cómo sus cuerpos colapsaban. Una de ellas recordó que al despertarse mareada, él la observaba fijamente como si estudiara su reacción, sin miedo, sin prisa, solo observaba. Esos testimonios fueron decisivos, mostraron un patrón claro de manipulación, violencia y frialdad. Jorge Ignacio Palma no era un hombre desesperado, era un cazador metódico. A lo largo del juicio, los abogados defensores intentaron demostrar que no había pruebas físicas del asesinato de Marta, solo una confesión sin cuerpo. Pero el tribunal consideró que la ausencia del cadáver no borraba la evidencia psicológica y circunstancial. La coherencia de los casos anteriores era prueba suficiente de su intención. Al final del proceso, cuando se le ofreció la oportunidad de dirigirse al tribunal, Palma habló. Su voz fue baja, sin emoción. Dijo: «No soy un asesino. Nunca quise hacer daño». No pidió perdón, no miró a las familias, no derramó una lágrima. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. El 16 de julio de 2022, el tribunal declaró a Jorge Ignacio Palma culpable de los asesinatos de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, además de otros delitos relacionados con agresiones sexuales y tráfico de drogas. Fue condenado a prisión permanente revisable, la pena más alta contemplada en el sistema judicial español. Pero para las familias no había justicia completa. El cuerpo de Marta seguía sin aparecer, y sin él la herida seguía abierta. Tras la sentencia, España entera habló del caso. Durante semanas, los titulares llenaron periódicos, programas de televisión y redes sociales. La figura de Jorge Ignacio Palma se convirtió en el reflejo de un miedo antiguo,
el miedo a lo invisible, a ese mal que camina entre nosotros sin ser visto. Las imágenes del juicio recorrían los informativos. El rostro imperturbable del asesino contrastaba con las lágrimas de las familias. Mientras él permanecía inmóvil, ellas recordaban cada palabra, cada mentira, cada silencio que había dejado su paso. La madre de Marta, Marisol, se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo luchaba por su hija, sino por todas las mujeres desaparecidas cuyas historias se habían perdido en el ruido mediático. Día tras día acudía a los medios, pedía cambios en las leyes, reclamaba atención y respeto para las víctimas. Su voz, cansada pero firme, fue escuchada en todo el país. El caso de Marta Calvo no fue solo el de una joven asesinada. Fue el detonante de una conversación más profunda, la vulnerabilidad de las mujeres frente a ciertos tipos de violencia, la lentitud del sistema judicial, la facilidad con la que un depredador puede actuar durante meses sin ser detectado. En Valencia, el nombre de Marta empezó a pronunciarse con un respeto casi sagrado. Vecinos, colectivos y asociaciones organizaron vigilias en su honor. Se encendieron velas, se dejaron flores, y cada una de esas llamas representaba una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está Marta? El cuerpo nunca apareció, y esa ausencia se volvió el símbolo del dolor. No hay cierre sin cuerpo, no hay paz sin despedida. Esa es la condena silenciosa que pesa sobre las familias de las víctimas. Mientras tanto, Palma fue trasladado a prisión. Allí, según los informes, se mantiene en un estado de calma absoluta. Lee escribe y apenas habla con otros internos. Nunca ha mostrado remordimiento ni interés por colaborar para revelar el paradero de los restos de Marta. Cuando los psicólogos penitenciarios le preguntan si siente culpa, responde con frases cortas, ambiguas. A veces dice que sí, pero su tono lo desmiente. Otras simplemente sonríe. Los expertos que han analizado su caso coinciden en que su comportamiento responde a una personalidad psicopática de manual. Un individuo con encanto superficial, manipulación constante, egocentrismo extremo y ausencia total de empatía. Su inteligencia emocional está vacía, su empatía desconectada. Es capaz de entender el dolor, pero no de sentirlo. Y es precisamente eso lo que lo hace tan peligroso. En entrevistas posteriores al juicio, algunos agentes de la Guardia Civil confesaron que el caso les marcó profundamente. No por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que fue cometido. Dijeron que, a diferencia de otros asesinos, Palma no tenía rencor ni pasión, solo curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde podía llegar. En palabras de uno de los investigadores, no lo hacía por placer sexual, lo hacía por poder, por comprobar que podía decidir quién vivía y quién moría y salir impune. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva, porque resume lo que muchos temen y pocos quieren aceptar, que el mal no siempre nace de la ira, sino del vacío. Un vacío que algunos intentan llenar con control, con dolor, con destrucción. El eco del caso de Marta Calvo se extendió más allá de los tribunales, inspiró debates parlamentarios, reformas legislativas y campañas sociales. Se habló de educación emocional, de prevención, de cómo detectar los primeros signos del abuso. Pero también se habló del miedo, ese miedo que se esconde detrás de cada historia parecida, el miedo de pensar que puede volver a ocurrir. Y aunque el juicio terminó, la historia no acabó, porque el cuerpo sigue sin aparecer, y mientras no aparezca, el caso seguirá abierto en el corazón de quienes lo recuerdan. Hay historias que no terminan cuando el asesino es condenado. Hay historias que siguen respirando, como una herida abierta que no cicatriza. El caso de Marta Calvo es una de ellas. Pasaron los meses, luego los años, y su madre continúa esperando.
Cada mañana abre los ojos con una pregunta clavada en el pecho: ¿dónde está mi hija? A veces dice que sueña con ella, que la ve de pie con la misma sonrisa de siempre, que la escucha decirle: mamá, no llores más. Pero al despertar, todo vuelve al mismo silencio. Un silencio que pesa más que cualquier palabra. El asesino está entre rejas, pero la justicia, para muchos, no está completa, porque sin cuerpo no hay tumba, y sin tumba no hay descanso. La historia de Jorge Ignacio Palma no es solo la historia de un crimen, es la historia de una sociedad que mira de frente a su propio miedo. El miedo a lo desconocido, a la maldad sin motivo, a ese rostro normal que se cruza con nosotros por la calle sin que sepamos lo que oculta. Los psicólogos que estudiaron el caso lo definieron como un individuo carente de empatía, pero con una gran habilidad para fingirla. Sabía imitar emociones, sabía parecer humano, y eso es lo que más asusta, porque el verdadero peligro no es el monstruo que ruge, sino el que sonríe en silencio. El caso de Marta Calvo nos dejó una lección amarga. Nos enseñó que el mal puede convivir con nosotros sin ser visto, que puede habitar una casa común, en un barrio común, con vecinos comunes, y nos enseñó que el amor de una madre puede desafiar incluso a la oscuridad más profunda. Marisol, su madre, sigue alzando la voz. En cada entrevista, en cada acto público, repite las mismas palabras: solo quiero saber dónde está mi hija. No busca venganza, solo busca verdad. Una verdad que aún está incompleta, enterrada bajo el silencio de quien decidió callar. En la cárcel, Jorge Ignacio Palma sigue sin hablar. A veces escribe, a veces mira por la ventana. Nunca ha dicho dónde dejó el cuerpo. Y quizás nunca lo diga, porque para alguien como él, el silencio es poder. Y el poder es lo único que le queda. En cada caso como este, quedan cicatrices invisibles. Las familias, los agentes, los periodistas, los que siguieron el proceso, todos guardan un pedazo de la historia, una historia que no se olvida, porque recordar es lo único que se puede hacer cuando la justicia no alcanza. El nombre de Marta Calvo ya no pertenece solo a un expediente judicial, pertenece a la memoria colectiva de un país entero. Su rostro es un recordatorio de que la indiferencia cuesta vidas, de que hay señales que no debemos ignorar, y de que detrás de cada desaparición hay una familia que no duerme, una madre que no se rinde, una voz que sigue llamando en la oscuridad. Al final, esta no es una historia de muerte, es una historia de búsqueda, de lucha, de resistencia frente al horror, porque el mal puede esconder cuerpos, pero no puede enterrar la verdad. Si te interesa este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para descubrir más casos que estremecieron al mundo. Hasta la próxima, si te atreves.